Comentario Romanos capítulo 1 y 2. Bosquejo sugerido de Romanos. Introducción. Capítulo 1, versículos 1 al 17. Saludos. Versículo 1 al 7. Explicación. Versículo 8 al 17. Pecado. Capítulo 1, versículo 18 a capítulo 3, versículo 20. Justicia necesitada. Los gentiles bajo pecado. Versículo 18 al 32. Los judíos bajo pecado. Capítulo 2, versículo 1 a capítulo 3, versículo 8. El mundo entero bajo pecado. Capítulo 3, versículo 9 al 20. Salvación. Capítulo 3, versículo 21 al capítulo 5, versículo 21. Justificación imputada. Justificación explicada. Capítulo 3, versículo 21 al 31. Justificación expresada. El ejemplo de Abraham. Capítulo 4, versículo 1 al 25. Justificación experimentada. Capítulo 5, versículo 1 al 21. Santificación. Capítulo 6, versículo 1 al capítulo 8, versículo 39. Justicia impartida. Nuestra nueva posición en Cristo. Capítulo 6, versículo 1 al versículo 23. Nuestro nuevo problema en la carne. Capítulo 7, versículo 1 al 25. Nuestro nuevo poder en el Espíritu. Capítulo 8, versículo 1 al 39. Soberanía. Capítulo 9, versículo 1 al capítulo 11, versículo 36. Justicia rechazada. La elección pasada de Israel. Capítulo 9, versículo 1 al 33. El rechazo presente de Israel. Capítulo 10, versículo 1 al 21. La redención futura de Israel. Capítulo 11, versículo 1 al 36. Servicio. Capítulo 12, versículo 1 al capítulo 15, versículo 13. Justicia practicada. Consagración a Dios. Capítulo 12, versículo 1 al 21. Sujeción a la autoridad. Capítulo 13, versículo 1 a 14. Consideración por el débil. Capítulo 14, versículo 1 al capítulo 15, versículo 13. Conclusión. Capítulo 15, versículo 14 a capítulo 6, versículo 17. Fidelidad de Pablo en el ministerio. Capítulo 15, versículo 14 al 21. El futuro de Pablo en el ministerio. Capítulo 15, versículo 22 al 33. Los amigos de Pablo en el ministerio. Capítulo 16, versículo 1 al 23. Bendición final. Capítulo 16, versículo 24 al 27. Notas preliminares a Romanos. Importancia. Mientras que toda la escritura es inspirada por Dios y útil, hay algunas partes de la Biblia que contienen más verdad doctrinal que otras. Desde luego, lo que Pablo nos dice en Romanos es de mucho más valor práctico para nosotros que algunas de las citas del libro de Números. Si hay algún libro que cada cristiano debe y necesita comprender, es esta epístola a los Romanos. ¿Por qué? 1. Porque presenta verdades doctrinales, justificación, santificación, adopción, juicio e identificación con Cristo. 2. Porque presenta verdad dispensacional en los capítulos 9 al 11, mostrando la relación entre Israel y la Iglesia en el eterno plan de Dios. 3. Presenta verdad práctica, enseñando el secreto de la victoria cristiana sobre la carne, los deberes que tienen los cristianos los unos con los otros y su relación al gobierno. Romanos es una gran exposición de la fe, es la más completa y lógica presentación de la verdad cristiana en todo el Nuevo Testamento, mientras que algunos temas tales como el sacerdocio de Cristo y la venida del Señor no se trata en detalle, se mencionan y relacionan con otras grandes doctrinas de la fe. Si una persona que estudia la Biblia desea
dominar un solo libro de la Biblia, que sea Romanos. Una comprensión de este libro es la clave para entender la palabra de Dios entera. Trasfondo. Romanos fue escrito por Pablo durante su visita de 3 meses a Corinto. Hechos capítulo 20, versículos 1 a 3. En capítulo 16, versículo 23, Pablo indica que estaba con Gayo y Erasto. Ambos estaban asociados con Corinto. Capítulo 1, versículo 14, capítulo 4, versículo 20.